Bienvenido a la continuación de este curso de vectores y magnitudes vectoriales. Vamos a explicar cómo descomponer un vector en sus componentes rectangulares. ¿Qué son las componentes rectangulares? Pues son lo que comúnmente le llamamos el eje de las X al horizontal y el eje de las Y al vertical. O sea, es el sistema de coordenadas que le llamamos coordenadas rectangulares, donde aquí viene el eje X y el eje de las Y. La línea horizontal normalmente es X y la línea vertical Y, donde están formando estos dos ejes 90 grados. Entonces, descomponer un vector en sus componentes rectangulares significa que vamos a tener un vector, llamémosles por aquí un vector, en este caso le voy a llamar un vector B por aquí, que va a tener un cierto ángulo, que puede venir el ángulo medido con el eje X positivo, o a veces te dan también con el eje Y. En lo más común es que te den siempre con el eje de las X. Le voy a llamar θ a este ángulo. El ángulo viene medido desde el eje positivo de las X. Descomponer ese vector en las componentes rectangulares significa obtener dos vectores donde uno de ellos va a estar justamente en el eje de las X, es decir aquí, y a este vector le vamos a llamar vector B en el eje de las X, y en el eje de las Y vamos a tener otro vectorcito por acá, donde ese vector le vamos a llamar BY, porque viene del vector Y. O sea, la descomposición de este vector B en sus componentes rectangulares sería obtener cuánto vale este vector en X y cuánto vale ese vector en Y. Si tú observas lo que acabamos de hacer, es justamente obtenemos un triángulo rectángulo. Yo puedo tomar este triángulo rectángulo de aquí, donde este es mi ángulo θ, y esta línea horizontal de aquí es el vector X. Esta vertical de aquí vendría a ser el vector BY, que vendría a ser este vector aquí, y este vector de aquí vendría a ser el vector B. Lo único que debemos hacer es recordar cómo resolver un triángulo rectángulo, la relación que hay entre ángulo y los lados, en este caso las funciones trigonométricas. Si yo quiero encontrar el vector en X, pues este X, fíjate, el Bx es el lado adyacente a este ángulo y B es la hipotenusa. Recuerda, un triángulo rectángulo, el más largo es la hipotenusa, el que va al frente del ángulo, el lado que no toca es opuesto y el ladito es el adyacente. Entonces, si aplicamos coseno a este ángulo, coseno es cateto adyacente, que vendría a ser esto de aquí, sobre hipotenusa, que es este lado de allá. Entonces, de ahí, despejando el vector Bx, esta vez lo pasamos a multiplicar a este lado al coseno del ángulo, y pues ya vamos a tener ahí el valor del vector B en el eje de las X. Simplemente le damos la vuelta y va a ser igual al vector B por el coseno del ángulo. Obviamente trabajamos con módulos normalmente cuando queremos encontrar el valor de eso, ¿no? Lo que quiero mostrarte es cómo obtenemos esa componente rectangular en el eje de las X. Ahora, ¿cómo obtengo en el eje de las Y? Pues vamos a aplicarle seno a este ángulo. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de este ángulo es este lado, que vendría a ser el vector BY sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, el vector B. Esto lo pasamos a multiplicar a este lado, multiplicando por B a cada lado, y tenemos despejado que el vector B en el eje de las Y es igual al vector B por el seno del ángulo. Y ahí tenemos las componentes rectangulares de ese vector. En la práctica, a veces esto lo ocupamos para hacer la suma de varios vectores. Normalmente nos van a dar varios vectores y tengo que encontrar mi vector resultante. Pues de cada vector tengo que encontrar su componente en X y su componente en y luego hacer las sumatorias de vectores ya colineales, horizontales y verticales, para al final hacer un teorema de Pitágoras, que es la sumatoria de la fuerza resultante. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que se hace normalmente en la práctica, para no estar dibujando a cada rato el triángulo y estar haciendo estas deducciones, pues simplemente yo lo hago de esta manera, para utilizar el método de las componentes rectangulares, ¿no?
Lo que hago es fijarme aquí, el vector X está al lado del ángulo y el vector Y está al otro lado del ángulo. El que está al lado del ángulo es adyacente, así que directamente ya sabemos que estos dos vectores, las componentes, en este caso horizontal en X y en Y del vector B, provienen del vector B. Como sabemos que provienen del vector B, pues simplemente me fijo cuál es mi adyacente y cuál es mi opuesto. Mi adyacente es el que está al ladito, fíjate, en un triángulo es el lado que queda al lado del ángulo. Entonces, si este es adyacente, este va a ser coseno. Simplemente directamente voy a multiplicar el módulo de este vector por el coseno de ese ángulo para calcular esto. Y para calcular el que está al otro lado del ángulo, el módulo del b por el seno del ángulo, que sale directamente usarlo esto de aquí. Te pongo un ejemplo así a lo rápido. Si yo tuviera, fíjate una trampa que vamos a anotarlo. Si yo te pongo aquí el ángulo 30 grados y este módulo de este vector le llamo 5 unidades, quiero encontrar las componentes rectangulares de ese vector. Fíjate que no te lo estoy anotando en X, para que justamente practiquemos lo que acabo de decir. Aquí estaría mi componente horizontal en X y aquí estaría mi componente horizontal en Y. Llamémosle a este vector B si tú quieres. Este sería B en X y este sería B en Y. Entonces lo que tú vas a hacer es simplemente en forma directa, para no estar anotando el triángulo y deduciéndolo, que puedes hacerlo, por cierto, no está mal. Simplemente voy a anotar cómo calculo el vector en X. Ya sé que viene del vector B. El vector BY ya sé que viene del vector B. ¿Cuál va a ser seno y coseno? Me fijo cuál está al lado del ángulo. El que está al lado del ángulo en este caso es el Y. El Y va a ser coseno y el otro va a ser seno. Seno del ángulo en este caso. ¿Y cuánto vale el vector B? Pues vale 5. Voy a anotar 5 por seno de 30. 5 por seno de 30 me da 2.5. 2.5 unidades en este caso. Lo mismo por acá. ¿Cuánto vale el vector B? 5 por el coseno de 30. Y eso lo vamos a obtener en la calculadora. Simplemente haces el cálculo correspondiente de 5 por coseno de 30 y ya tenemos el valor de 4,33 aproximadamente, tomándolo con dos decimales. Estos están en unidades. Fíjate algo interesante, lo puse al intento un ángulo contrario que no estaba aquí para que veas que no es una fórmula fija. A veces se aprende en una fórmula fija, el x siempre es coseno y el y es siempre seno. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque esto sale de la deducción del triángulo, digamos. Si yo te cambio el ángulo al otro lado como te lo hice acá, fíjate que ahora el y apareció con coseno y el x con seno. ¿Te das cuenta? Y eso, ¿cómo lo vas a sacar? Puedes hacer reduciendo el triángulo o simplemente fijándote que esto es tu adyacente de este ángulo. O sea, fíjate que tu triángulo, para aclarar un poco mejor, aquí está a 30 grados. Esta vertical es BY, esta horizontal es BX y aquí están las 5 unidades del vector B. Fíjate que tu adyacente es BY y así que coseno va a ser adyacente hipotenusa, por eso que el Y quedó como coseno y opuesto es X. En este caso, para esto de aquí quedó a lo contrario de la fórmula normalmente que te saben dar. Entonces ten cuidado ahí al hacer esas operaciones. Mejor si al comienzo especialmente trata de hacerlo deduciendo, dibujándote el triangulito así para que no te confunda, y ya con la práctica lo puedes hacer un poco más directo. La clave está en que no te vayas a confundir. Nos vemos en los siguientes videos, que vamos a ir haciendo muchos ejercicios más. Comparte el video y suscríbete a mi canal, Profe Santiago Velázquez. No te olvides de seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Estamos como Profe Santiago Velázquez.